buenas, bienvenidos a Granada por Derecho, una semana más aquí en Ondaluz Televisión. Hoy vamos a hablar con un compañero especialista en esta materia, consultor de empresas y especialista en protección de datos, que es Manuel Mas. Manuel, bienvenido a Granada por Derecho. Muchas gracias, Domingo. Gracias por tu invitación. Nada, un placer contar con gente que podéis aportar cosas que en el fondo es lo que quiere tratar este programa, ¿no? Temas jurídicos que puedan afectar a mucha gente, y desde luego lo que vamos a hablar hoy va a afectar a mucha gente, que es el nuevo reglamento general de protección de datos de toda la Unión Europea. Es una nueva vuelta de tuerca más, si se quiere así, donde se sigue afinando en proteger en este momento en el que es curioso porque todos damos nuestros datos por todas partes, pero es un contrapunto, ¿no?, de control de esos datos y que nadie haga un uso indebido de tus datos personales, de los distintos datos que protege la Ley Orgánica de Protección de Datos y otra legislación en esta materia. Manuel, bienvenido, como te digo. La primera pregunta es obligada, entonces. Dime qué novedades aporta este reglamento de la Unión Europea en materia de protección de datos. Bueno, pues Domingo, la verdad es que el reglamento obedece a un espíritu de armonización, ¿no?, en el ámbito comunitario. Es la primera vez que vía reglamento, un reglamento además que deroga la Directiva 95, es totalmente está en vigor. Lo que pasa es que, dada su complejidad, ¿no?, de poder desarrollarse en todos los Estados miembros, se ha dado un plazo de 2 años, que sirve para adaptarse, ¿no? Para adaptarse. No para dormirse los laureles, ¿no? No es para dormirse los laureles, no es como todo el mundo piensa, bueno, pues yo hasta el 25 de mayo no voy a hacer nada, ¿no? Error, porque yo creo que a partir de enero las empresas se tendrían que poner ya un poco las pilas y empezar a adaptar su empresa, su estructura a este gran reto que es la aplicación del reglamento. Todos los Estados miembros deben desarrollar una ley orgánica que permita la aplicación directa, o sea, que desarrolle el reglamento y esta nueva ley o este anteproyecto tuvimos ocasión de conocerlo de primera mano, ¿no?, porque en Madrid la semana pasada hubo un congreso en el que uno de los ponentes del anteproyecto estuvo presente, dio unas pautas generales y pues la verdad es que inquieta, Domingo, inquieta. Son muchas novedades. No es solo la figura del DPO del que ahora hablaremos, sino digamos que los tentáculos del reglamento se extienden fuera de las fronteras de la Comunidad Europea, puesto que todas aquellas empresas que traten datos de ciudadanos de la Unión Europea deben cumplir con el reglamento. Aparte de los derechos ya existentes, que eran los derechos ARCO, que son 4: acceso, rectificación, cancelación, oposición, se crean 3 nuevos derechos: el derecho a la portabilidad, el derecho a la transparencia, es decir, ser claro de qué datos recabas, con qué finalidad lo vas a usar, sin tergiversas ni textos largos, ¿no? Una cosa ya declarará la agencia cómo hacerlo mediante una guía. Y el derecho al olvido, ¿no?, que mi compañero Sergio estuvo estuvimos aquí también comentando hablando, con Sergio, precisamente el derecho al olvido, que también, este elenco de derechos que se están ahora desarrollando al albur, si queremos, fundamentalmente de las nuevas tecnologías, ¿no, Manuel? Correcto. Vamos a centrarnos en el DPO, que es el delegado de protección de datos. ¿Quién es este delegado? Pues la verdad es que para mí es una de las novedades más importantes del reglamento. ¿Por qué? Porque es que aparece una figura que va a poner en situaciones muy delicadas a la empresa. Es una figura que debe ser bien interpretada, ¿no? Te lo digo porque mi experiencia, tras muchos años asesorando a pymes, es que todavía en España no hay una sensibilidad, no hay una sensibilidad en lo que es la privacidad, el tratamiento de datos, y me temo que muchas empresas van a interpretar al DPO como, oye, responsable de administración, ahora tú eres DPO. Hay un conflicto clarísimo como mínimo de intereses o cercano al conflicto de intereses, ¿no? Entonces, si formas parte de la empresa y tienes que proteger los datos que tú mismo trabajas, pues ahí podemos tener un problema, ¿no? Si tú tienes como una responsabilidad el tratamiento de datos,
difícilmente vas a hacer policía a ti mismo, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces, ¿qué se recomienda? Pues se recomienda que sea una persona licenciada en Derecho, con una experiencia en temas de implantación de protección de datos, que sea capaz de conocer la empresa y vertebrar todos los departamentos. El modelo, una de las notas características del reglamento es la proactividad. Es decir, ya no hay palo, ahora es la caña y la zanahoria. Quieren que cumplas y que tú establezcas las medidas de seguridad que creas conveniente en función del tipo de empresa. Entonces, el DPO pues es fundamental porque va a asesorar desde el diseño, basándose en esa proactividad, va a asesorar desde el diseño. Es decir, cuando una empresa abra una nueva delegación, establezca una nueva rama de negocio, pues el DPO tiene que estar presente en esas reuniones estratégicas y debe de decidir qué tratamientos son correctos, cuáles son legales, cómo coordinar esas acciones para que la empresa cumpla con el reglamento. Oye, Manuel, y con toda esa responsabilidad, a este hombre hay que protegerlo, porque si no se protege y no hace lo que el empresario le pueda indicar en un momento determinado, pues estaríamos haciendo un pan como unas tortas. Supongo que tendrá un nivel de protección importante para poder cumplir sus cometidos, ¿no? Correcto. La nota dominante del DPO es, o DPD, ¿no?, de Delegado de Protección de Datos, es la independencia. Y para asegurar esa dependencia, digamos que debe de dotarse de medios, se le debe de escuchar, tiene posibilidad de enmendarte la plana, es decir, puede hacer un informe negativo. Y ojo, el DPD es el enlace entre los afectados, la autoridad de control, ahora la agencia pasa a denominarse autoridad de control, como en todos los Estados miembros, y se espera que la agencia, a través de su sede electrónica, emita listas de DPO. Y entiendo que la administración se puede dirigir directamente a él, sin necesidad en esta materia, evidentemente, ¿no? Se dirigirá directamente al DPO. La empresa debe, a través de sus canales de comunicación, identificar a ese DPO. A través de la web. Es que ese DPO tiene una serie de obligaciones. Como notificar las brechas de seguridad en un plazo de 72 horas a la autoridad de control y a los afectados. Crear sus informes de evaluación de impacto, es decir, volvemos al tema de la proactividad, diseñar la comunicación con el DPO al lado. Todo tiene que... Manuel, de todas formas, a todas las empresas no puede afectarle. ¿Cuáles son las empresas que se ven afectadas? Y hay algún ejemplo de las que puedan no verse afectadas, porque imagino que el que no tabule datos o no trate datos, pues no va a estar afectado por esta normativa. Igual que ocurría con la LOPD, con la 1599, pues solo aquellas empresas que traten datos de carácter personal tendrán un DPO. ¿Y en qué casos son obligatorios? Pues mira, en todas las administraciones públicas, salvo jueces y tribunales. Administración pública, pues hablamos también, por ejemplo, de colegios profesionales sometidos a la legislación específica, registros, notarios, etcétera. Y luego todas aquellas empresas que traten datos sensibles. Ya sabemos cuáles son los datos sensibles. Pues los datos relacionados con el sector sanitario, los datos relacionados con las condenas o infracciones penales. Vamos a hablar de despachos de abogados. Los despachos de abogados tendrán que tener un DPO. Y ahí surge la duda que me comentaba antes, ¿no, Domingo? ¿Cómo se va a integrar ese DPO? Pues yo creo, sinceramente, si me pides la opinión, creo que el DPO se integrará como un recurso más externo, ¿no? Igual que tú confías la imagen de tu empresa ante Hacienda con tu asesor fiscal, o la imagen de tu empresa ante la Seguridad Social con tu asesor laboral, pues no dejas de confiar a un profesional la imagen de tu empresa ante la autoridad de control. Sustituimos los ficheros, ya no se va a hablar nunca más de ficheros, como antiguamente se hacía en la Ley de Protección de Datos. Ahora se habla de registro de tratamiento, actividad de tratamiento, es decir, el DPO tendrá que fiscalizar todos los tratamientos que se realizan en la empresa y definirlos muy bien. Una vez definido,
se declaran y se dan de alta en la autoridad de control. Manuel, cuando hablamos de la Unión Europea en multitud de campos, parece la Unión Europea parece un ente homogéneo, pero no lo es. Digo, incluso en el nivel de conciencia de cumplimiento normativo en algunas materias. Sabemos que a veces, vamos a decir, el nivel de conciencia es muy diferente y el nivel de concienciación. Esto tendrá su grado de dificultad de implementar esta nueva figura, ¿no? Porque no estamos tampoco tan acostumbrados. El delator del que hablábamos antes, ¿no? En materia mercantil, derecho a la competencia, o ahora incorporado en materia sancionadora en el derecho administrativo. Es verdad que el derecho mercantil ha funcionado razonablemente bien, según dicen los mercantilistas, pero no sabemos cómo funcionará en el ámbito administrativo, ¿no? Para exonerarse y tener que delatar tu opinión personal en este sentido y la opinión de expertos que has podido recabar es que este nivel de concienciación más bajo para algunas cosas que el nivel medio europeo va a dificultar la puesta en marcha de esto, Manuel. Yo creo que sí, Domingo. Yo creo que todavía en España, en muchas zonas, no hay una cultura de privacidad, no hay una cultura de tratamiento de protección de datos y esto va a condicionar bastante, lamentablemente, porque otra de las novedades del reglamento es que estamos hablando de sanciones de 20 millones de euros o el 4% de facturación. Es para tomárselo en serio. Es para tomárselo muy en serio. Entonces, yo siempre te comentaba antes la experiencia que tengo cuando visito por primera vez una empresa que me solicita un presupuesto. Normalmente me siento con el gerente y el gerente, así en petit comité, me suele decir: si esto es un invento para pagar una tasa más, esto no tiene ninguna finalidad. Y precisamente cuando llega el día de la entrega, el día en el que formas a su personal, él está presente, al final se levanta y te dice: oye, Manolo, yo no sabía que esto era tan importante y que nos afectaba tanto. Claro, bueno, iremos mejorando en ese sentido. Debemos mejorar, además, no es que no lo vamos a dejar nuestro albur, sino que hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacer. Una última cuestión. Este DPO tiene que estar bien formado, tiene que tener unas habilidades, ¿no? En varias, por supuesto, en temas jurídicos. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cuál es el perfil del DPO? Y el componente técnico también, que tiene que manejar bastante bien, no solo el jurídico. Defínenos cuál sería un perfil ideal para terminar de este DPO. Pues bueno, se habla de un licenciado en Derecho. ¿Por qué? Porque, bueno, al fin y al cabo, lo que se trata de regular es un derecho fundamental, ¿no? El ejercicio de posibles solicitudes respecto al tratamiento de datos, y eso pues requiere una formación en derecho, una formación jurídica. No obstante, efectivamente, Domingo, debe manejar, debe controlar determinados conocimientos técnicos informáticos o manejar lo básico y apoyarse en un administrador de sistemas. El tan nombrado en la ley 1599 responsable de seguridad, ¿no? ¿Para qué? Para que coordinadamente establezcan cuáles son las medidas de seguridad que, en función del tipo de empresa y en función del tipo de datos, son las más adecuadas para proactivamente generar esa privacidad. Juan Manuel, te agradecemos mucho. Como ves, muy breve, se pasa muy rápido el tiempo. Sí, la verdad es que sí. Te agradecemos mucho que nos hayas ilustrado un poco, que hayas ilustrado a la gente que nos ve todas las semanas en Andaluz, y espero volver a contar contigo para seguir hablando de la protección de datos, porque esto acaba de empezar, ¿no? Como aquel que dice, ¿no? A vuestra disposición siempre, y gracias a ti, Domingo. Gracias a ti, de nuevo. Bueno, la semana que viene nos volvemos a ver con otro tema que esperemos sea de vuestro interés, como confiamos en que hayan sido los que hasta ahora hemos tratado. Podéis mandar, como sabéis, al correo que aparece en vuestras pantallas cualquier sugerencia. Nos vemos en Granada por Derecho. Hasta luego.